ya se están sumando más espectadores y en tal caso, cuando se conecte Oscar, le damos la bienvenida. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los expositores, en este caso a Lorena y Andrea en representación del gobierno de la ciudad, específicamente de la Coordinación General del Programa en la Ciudad Botas, o en la Ciudad Botas, como dirían acá, y que están haciendo una serie de capacitaciones para promover la participación de la comunidad migrante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si allí están escribiendo algunos de los espectadores, les recordamos que pueden ir haciendo las preguntas, comentarios por el chat. Y retomando la introducción, bueno, hemos convocado a Andrea y a Lorena, del gobierno de la ciudad, a Alejandro Querido, que es director ejecutivo de Transparencia Electoral, y a Oscar Hernández, de la representación de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, con el objetivo de que cada uno, desde la perspectiva de la organización a la que pertenece, pueda un poco dar luces, ¿no?, sobre lo que tiene que ver con la participación política de las comunidades migrantes, en este caso en Argentina y específicamente en Buenos Aires, pero, perdón que no había activado la cámara, pero también se trata de un fenómeno cada vez más global, ¿no? Se ha establecido que hay más de 200 millones de personas que son migrantes, que viajan y se establecen en otros países, en otros territorios, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Estas personas evidentemente se integran a las comunidades a las que llegan, encuentran trabajos, pagan impuestos, etcétera, y por lo tanto se entiende que también deben gozar de una serie de derechos ciudadanos como aquellos que gozan los ciudadanos nacidos en esos lugares o residentes con aún más tiempo en esos lugares, ¿no? Entonces, se trata de una serie de derechos que se han ido poniendo en la agenda en los últimos años, en las últimas décadas, más aún con, digamos, la globalización y todos los movimientos migratorios que se han dado, y por ello es muy importante que desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del nuevo Código Electoral que se promulgó hace un par de años, se establezca esta figura de empadronamiento para los residentes permanentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que la dinámica va a ser que vamos a tener a Leandro Querido dando unas palabras introductorias, luego a Oscar Hernández, como decía, de la representación de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, hablando un poco de las características, en este caso de la migración venezolana, y luego Andrea Matos y Lorena Cabrera del programa En la Ciudad Botas, que nos van a explicar un poco de qué se trata o cuáles son los alcances de esta nueva legislación. Así que, sin más que agregar, le quiero dar la bienvenida a Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral. Jesús, gracias. Bueno, realmente estamos muy contentos y muy expectantes con la presentación de hoy, de este programa, como bien lo mencionabas, que se llama En la Ciudad Votás. Me parece que es muy importante desde todo punto de vista. Nosotros con nuestra organización, con Transparencia Electoral, llevamos casi 10 años recorriendo el continente, estando presente en todos los procesos electorales que se hicieron prácticamente. Tenemos casi 40 elecciones internacionales y en estos 10 años pudimos ver algunos cambios positivos en la región, por lo menos una tendencia, ¿no? Y esa tendencia tenía que ver con el compromiso de autoridades electorales, de estados democráticos, estados algunos con algunos problemas, pero por lo menos con pretensión de ser democrático, en algunos casos democracias en construcción, que
seguían un ideario, ¿no? Una idea, un faro, y ese faro tiene que ver puntualmente con un concepto que es el de integridad electoral, que es en parte también es el faro de nuestra organización, que tiene que ver con la promoción de elecciones competitivas, que tiene que ver, por ejemplo, con la consolidación de un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos, tiene que ver con consolidar la justicia electoral, profesionalizar a las autoridades electorales, empoderar a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, a defender sus derechos, a promocionarlos, a mejorar la competencia multipartidaria, a mejorar la participación y también todo lo que tiene que ver con un problema que aqueja a nuestro continente y es el financiamiento indebido de la política, ¿no? Este es el ideario de elecciones con integridad. Como les decía, muchas autoridades electorales han asumido este compromiso y han buscado la manera, y de eso se trata un poco todo lo que tiene que ver con gobernanza electoral, han tratado de buscarle la forma, la manera de fortalecer las instituciones y los estados democráticos que hacen sino ampliar derechos, ¿no? Digo, de eso se trata. Un Estado democrático no restringe derechos, los amplía, tiene que ver con mejorar las condiciones de participación. Y hay un problema que aqueja a todo proceso electoral y tiene que ver con algunas barreras. Esas barreras pueden ser a veces invisibles, a veces pueden ser visibles, pueden estar en la norma, a veces la norma, por el contrario, se muestra como muy inclusiva, pero después hay como algunos impedimentos tácitos y esto de alguna manera complica todo lo que tiene que ver con participación. Hay dos aspectos muy importantes que tienen que ver con esta promoción democrática. Uno tiene que ver con el voto en el exterior, es decir, de qué manera los estados democráticos defienden, promocionan, garantizan los derechos de aquellos nacionales que deben residir en el extranjero. Y por otro lado, también relacionado con esto, está lo que de alguna manera vamos a hablar hoy, ¿no? Digo, en este programa, cómo mejorar la participación, como decías vos, Jesús, de la comunidad migrante. La ciudad de Buenos Aires, bueno, antes de hablar de la ciudad de Buenos Aires, en realidad, en la región podemos hablar de estados democráticos, de regímenes híbridos o directamente de regímenes no democráticos. Pero esto ocurre a nivel nacional, escala nacional. En algunos países de carácter federal notamos que hay distritos que tienen un fuerte compromiso democrático y en cambio en ese mismo Estado democrático hay distritos que ese compromiso no lo muestran, ¿no? Hace poco nuestra organización hizo justamente el índice de malas prácticas electorales, ¿no? De conflictividad electoral. Analizamos los 24 distritos de la Argentina, las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, hay algunas provincias de nuestro país que han ranqueado muy mal, ¿no? En estos últimos días, el caso de Formosa, ha tomado inclusive estado internacional, ¿no? Lo que ha pasado allí en el marco de la pandemia, sobre todo en lo que respecta a restricción de derechos individuales, derechos a circulación, represión, etc. Y justamente digo esto porque Formosa había rankeado muy mal en este índice de conflictividad electoral. En cambio, hay distritos que se muestran muy democráticos, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de estos distritos, tiene una competitividad electoral realmente significativa, no presenta ningún tipo de coerción a la hora de votar, no hay redes clientelares que afecten la competencia política, electoral, hay un sistema de medios muy amplio, muy diverso, en donde cualquier ciudadano puede informarse por una multiplicidad de fuentes, las redes sociales funcionan a plenitud, por lo tanto es una ciudad cosmopolita,
integradora, incluyente, innovadora, y eso se nota en todos sus aspectos. Y un aspecto tiene que ver con el de la gobernanza electoral, que además la ciudad está como avanzando significativamente. Jesús mencionaba la reforma del Código Electoral del 2018, que fue un avance muy importante, y también en ese contexto se ha avanzado en lo que respecta a una autoridad electoral propia, autónoma, como sería el Instituto de Gestión Electoral, ¿no? Entonces, la ciudad promociona derechos, defiende derechos. Y en el día de hoy vamos justamente a tomar conocimiento acerca de lo que se está haciendo con respecto a este programa en la ciudad Botas. Yo quiero focalizarme en un punto, me parece importante destacarlo, porque tiene mucho que ver con la realidad del continente que nosotros seguimos muy de cerca. Jesús Delgado, Eduardo Repillosa, José Delgado y yo hace poco publicamos un libro que tiene que ver con la comunidad venezolana, en definitiva, ¿no? Así se vota en Venezuela. En la ciudad de Buenos Aires hay muchos venezolanos, hay muchas venezolanas, entonces me quiero focalizar allí, ¿no? Entonces tenemos una comunidad muy importante, muy representativa, muy integrada, muy unida, que está reclamando derechos. No solo está reclamando derechos en su país, estamos hablando de más de 5 millones de exiliados, ¿no? Una verdadera tragedia política, humanitaria, económica, que tiene que ver con la imposición de un régimen autoritario, que nada tiene que ver con la democracia, con el respeto a las libertades individuales. Los venezolanos y las venezolanas que tuvieron que irse de su país perdieron todo, inclusive sus derechos políticos, ¿no? Entonces, me parece que la ciudad de Buenos Aires está haciendo como un acto de justicia al restituir derechos. Me parece que esto es muy importante. Los derechos políticos que se le niega a la comunidad venezolana en Venezuela, la ciudad de alguna manera se los restituye. Yo quiero marcar un ejemplo, algo que me llamó la atención muy positivamente, en el 2017 cuando se hizo el referéndum, la comunidad venezolana en el exterior hizo un referéndum en distintas ciudades importantes y así lo hizo en Buenos Aires. Y la verdad que eran filas inmensas, infinitas, de muchos venezolanos, muchas venezolanas, con deseos de votar, ¿no? Con deseos de votar, con mucha efervescencia contenida, ¿no? Mucha angustia, que de alguna manera el voto canaliza esa angustia. Y votaron masivamente. Nosotros como organización acompañamos ese proceso. Por lo tanto, los venezolanos quieren participar y la ciudad está dándoles una gran oportunidad al bajar los requisitos, al posibilitar, ahora van a hacer la presentación del programa, pero simplemente nosotros queremos desde este lugar acompañar esta iniciativa, ponernos a disposición de la comunidad de venezolanas y venezolanos en lo que respecta a este tema puntual, y bueno, y acompañar también el programa que está desarrollando la ciudad de Buenos Aires, que realmente demuestra el perfil innovador e inclusivo que tiene la ciudad, ¿no? Es un ejemplo que de alguna manera tiene que trasladarse al resto de la región, porque no son muchos países los que garantizan el voto de los extranjeros, y a veces lo garantizan, pero con requisitos bastante limitantes, restrictivos. Por lo tanto, me parece que es también importante resaltar lo que este programa de algún modo estipula. Ahora me quedo expectante a escuchar la presentación de los exponentes, bueno, del gobierno de la ciudad, también de Oscar Hernández, como miembro de la comunidad venezolana, y a disposición, obviamente, para lo que necesiten. Gracias. Gracias, Leandro. Bueno, muy interesante, también recordando las experiencias que tuvimos acá en Argentina con el referendo que mencionabas y retomando un poco ese concepto que se está trabajando cada vez más en la ciencia política, que tiene que ver con la ciudadanía transnacional, ¿no? Con lo que tú decías de esta ampliación de derechos
y lo importante que es esto, no solo para la emisión del voto o el derecho, digamos, político activo a elegir las autoridades, sino que incluso se está planteando también a ser electo, ¿no? Dependiendo de los niveles de gobierno, como una forma de facilitar la incorporación, la inclusión de las comunidades migrantes, permitirles también que jueguen, digamos, en la arena electoral y puedan competir por cargos de elección popular. Seguramente es algo con lo que se avanzará en los próximos años, ¿no? Ahora le quiero dar el paso a Óscar Hernández. Óscar es miembro de la representación de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina y nos puede dar seguramente más detalles sobre la naturaleza de la migración venezolana, quizá algunos datos que tengan que ver con esta participación política, no solo en eventos electorales como el del referendo de 2017, sino también el ejercicio que se hizo el año pasado en diciembre, el 6 de diciembre, y también las perspectivas, ¿no?, que puede haber con respecto a la incorporación de una gran cantidad de venezolanos en el padrón del gobierno de la ciudad para las elecciones de este año. Bienvenido, Óscar. Gracias Jesús. Bueno, gracias Leandro. Muy interesante tu intervención. Y fíjate, yo quisiera hacer un poco de retrospectiva acá para iniciar, y es algo que comentaba Leandro, y son las condiciones electorales, ¿no? O sea, el pueblo venezolano, lastimosamente, en esta trágica historia de los últimos 20 años, no solamente nos han cercenado el derecho a elegir, sino que se fue generando una atmósfera de desconfianza importante en los distintos rectores electorales. Y eso, bueno, lógicamente nos ha llevado a nosotros a tener ese deseo, a tener, digamos, ese ímpetu de que nuestra voluntad realmente sea respetada, es decir, lo que se exprese en las urnas sea lo que realmente conduzca los caminos de, bueno, en el caso de Venezuela y acá en el caso argentino, para los venezolanos que tengan las condiciones, que reúnan las condiciones para votar. Y quizás sea esto lo que nos llevó a esas dos exitosas jornadas, no solamente la del referéndum consultivo, la consulta, el referéndum consultivo, o ahora la consulta popular que bien mencionaba Jesús el año pasado, donde incluso en cierta manera experimentamos un nuevo mecanismo de votación directa que fue de manera virtual. Esto en parte, bueno, por temas de COVID y de la pandemia, pero también para tratar de burlar todo el sistema de control de la dictadura venezolana. Y bueno, allí pudimos evidenciar la voluntad electoral del pueblo venezolano, donde pudieron expresarse más de 7 millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Desde acá, desde Argentina, logramos más de 30.000 votos bajo la conducción de toda la conducción política y diplomática de nuestra embajadora Elisa Trota, también con la participación de organizaciones sociales y organizaciones gremiales, que esto es muy importante y también lo quiero resaltar. Normalmente el peso de todo el tema electoral recaía en los factores políticos de nuestro país, y bueno, hoy la crisis y la dictadura ha tocado la puerta de todos los sectores. Hoy vemos asociaciones sociales, civiles, gremiales, participando en eventos electorales que se relacionen con Venezuela, como el primer factor. Uno de los grandes retos, y es en lo que nosotros hemos comenzado a trabajar, es que el venezolano que hace vida en Argentina también entienda que la democracia y preservar las democracias no solamente un factor, un elemento que nosotros tenemos responsabilidad con Venezuela, sino también donde hacemos vida. Y se ha evidenciado el peligro de lo que representa la dictadura de Nicolás Maduro en todo el continente. Y bueno, la herramienta que nosotros tenemos para persuadir que esto siga avanzando es la herramienta del voto. Por eso considero tan importante la participación de los venezolanos en Argentina, y en este caso de los venezolanos en la ciudad de Buenos Aires, en las próximas elecciones. Primero porque nos están dando
este derecho de poder elegir, cosa que desde hace muchísimos años no hemos tenido la potestad o no, nos han coartado este derecho en Venezuela. Y segundo, porque también nos está dando la posibilidad a elegir nuestro futuro, bien sea corto o mediano plazo, quizás para muchos a largo plazo, de quien dirija los rumbos de donde estamos residiendo. Y acá quiero dar algunos datos que son relevantes en torno a cómo ha ido incrementando la presencia de la diáspora venezolana, pero la diáspora venezolana con capacidad de elegir. Todos sabemos que la migración venezolana hoy es la principal migración en Argentina. Sin embargo, no voy a referirme a los datos globales, sino a los datos de las personas que tienen capacidad de participar en una elección dentro de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en el año 2014, con residencia permanente en Argentina, en la ciudad capital, únicamente teníamos a 572 venezolanos. O sea, ese año pasaron 572 venezolanos a tener residencia permanente. En el año 2016 fueron 716, es decir, ya habían 572, en el año, 2015 fueron 716, en el año 2016 ya pasaban los 1000 venezolanos que en ese año cambiaron su estatus a un estatus permanente. Y por ejemplo, en el año 2019 ya brincamos únicamente en el año 2019 a 14.000 venezolanos con residencia permanente. Estos son datos oficiales de migración. Como ustedes muy bien saben, hoy lamentablemente no tenemos acceso a las cifras actualizadas. Este corte, el último corte fue a noviembre del año pasado, a noviembre del 2020, donde en el 2020, a pesar de la pandemia, cerca de 7.000 venezolanos se sumaron a su condición de permanentes, de residentes permanentes dentro de la ciudad de Buenos Aires. Tomando en cuenta esto, ya digamos a nivel global, según las cifras oficiales, en Argentina hoy residen un poco más de 220.000 venezolanos, bien sea con residencia temporal o residencia permanente. Y acá menciono la temporal porque lógicamente es cuestión de tiempos, de años, para que su estatus cambie. O sea, veamos la magnitud. Estamos hablando de 220.000 hoy que ya tienen una residencia temporal o permanente, y de estos 220.000, 139.000 están radicados en la ciudad de Buenos Aires. Si bien hoy quizás la comunidad venezolana no sea un potencial elector, o no sea un elector con un poder grande de decisión, porque calculamos que al día de hoy debamos estar cerca de los 60.000, no tenemos las cifras actualizadas, 60.000 o 70.000 venezolanos en Ciudad de Buenos Aires con residencia permanente. Bueno, estamos hablando que son 139.000 los que hoy tienen ya un DNI y que en los próximos meses o años pasarán a una residencia permanente. Y es acá donde nosotros tenemos que comenzar a hacer un trabajo de conciencia, de hacerle entender a nuestros hermanos venezolanos que si bien la lucha por nuestra libertad, por recuperar la democracia y porque podamos votar en unas elecciones libres dentro de nuestro país es la meta principal, bueno, también tenemos que incidir en la democracia argentina. La democracia no tiene fronteras y nosotros creemos que estamos en el deber de expresar nuestro derecho al voto y también, como bien lo comentaba, no recuerdo si Jesús o Leandro en su intervención, bueno, también lógicamente quienes tengan aspiraciones políticas que son completamente válidas puedan también dentro del marco jurídico que les permita puedan aspirar y representar, ¿por qué no? Qué bueno sería y qué orgullo sería tener representantes de la comunidad venezolana en los distintos entes de decisiones o entes de gobierno. Así que bueno, yo no quisiera extenderme mucho, más desde la representación diplomática, enviarle un saludo de nuestra embajadora Elisa Trota y también enviarle este mensaje de participar, este mensaje de involucrarnos
en la política argentina, de tomar como referencia lo que vivimos en Venezuela. Nosotros debemos tener muy claro lo que nos llevó a esta situación, y lo que nos llevó precisamente es eso, es que nos acorralaron a una situación en la cual nosotros sentimos que nuestro voto no vale. Así que nosotros desde nuestra embajada, nuestro llamado es a la participación, nuestro llamado es a involucrarse en la política argentina, y una de las principales herramientas de la democracia, una de las principales herramientas del poder del ciudadano es precisamente el voto. Así que bueno, queremos agradecer por brindarnos este espacio y de nuevo, somos 139.000 venezolanos en capital y somos 139.000 voces que en los próximos años podemos de manera organizada manifestar nuestra voluntad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, por el repaso y también por ser tan específico con respecto a los datos. Como tú dices, bueno, son quizá un número no tan grande para lo que sería este año. Seguramente Andrea y Lorena nos van a poder decir cuándo cierra el padrón electoral que se va a usar para las elecciones de 2021, pero seguramente va a ser un número mucho más grande y con un poder de decisión aún mayor para las elecciones del año 2023. Así que lo dejamos por ahora hasta acá, Oscar, pero estamos invitando a los participantes que vayan haciendo preguntas, así que al final de todas las exposiciones vamos con un espacio de preguntas y respuestas. Ahora, bueno, quiero darle la bienvenida a Andrea y a Lorena, y además, bueno, agradecerles por el tiempo para explicarnos en este evento en conjunto con la comunidad venezolana los alcances de la incorporación de la comunidad migrante en sus derechos políticos y específicamente en el derecho al voto. Decidan ustedes quién arranca, si Andrea, Lorena, y se van pasando la palabra. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos los que están presentes. ¿Se me escucha bien? Ay, ¿se escucha bien? ¿O sí, estoy... te escuchamos. Perfecto, te escuchamos. Bien. Bueno, a ver, nosotros no queremos seguir una presentación, la idea es hacer un breve recorrido por muchas de las cuestiones que ustedes ya comentaron. A ver si podemos darle inicio a la presentación. Estamos, bueno. ¿No se ve en la pantalla? Yo veo, pero veo todo como al lado también en pequeño, la miniatura. No sé si se puede completo. Sí, se ve. Sí, hay que maximizar. Creo que habría que maximizar ahí No, o me parece que tendría que descargarla, ¿no? Está descargada. ¿Así? Sí. Bueno, si no, a ver si se puede ver. Así se ve igual. Como bueno, quieras. Avancemos y en todo caso, si vemos que hay algo que queda un poco fuera de los márgenes, lo vamos moviendo. Bien, en primer lugar, vamos a presentarnos. Mi nombre es Andrea, me acompaña Lorena, las dos somos coordinadoras generales del programa En la Ciudad Votás. El programa, ahí vamos, el programa es un programa neutral, apartidario, que lo que hace es difundir los derechos políticos de la población migrante que reside en la ciudad de Buenos Aires. Lo hacemos de distintas maneras, distintos abordajes, entendiendo que siempre el objetivo es llegar a toda la población que reside en la ciudad. Como vemos ahí, nosotros especificamos distintos abordajes, bueno, lo que son los puestos de información y consulta, que son puestos en donde distintos capacitadores lo que hacen es un asesoramiento personalizado, con entrega de folletos en donde se explican los derechos políticos de la población migrante. Generalmente están ubicados en distintos establecimientos e instituciones que consideramos que la población migrante acude, como son los consulados. Hemos estado también en migraciones y en registro civil. Bueno, en contexto COVID y pandemia estuvimos bastante limitados en ese tipo de abordaje, como también cuando estábamos en los eventos masivos. Quizá ustedes conozcan
los Vía Celebra que se realizaban en Avenida de Mayo, distintas colectividades, también estábamos ahí dentro de lo que era la estación migrante del área de derechos humanos del gobierno de la ciudad. También estamos haciendo distintas piezas para los medios de comunicación. En años electorales estamos en las pantallas de la ciudad, que ustedes pueden ver en subtes, hospitales, entre otros lugares, y también en nuestras redes difundimos distintos materiales que consideramos que es importante que la población migrante tenga presente. Hemos sumado algo que sabemos que también es importante tener en cuenta porque es parte de la comunicación, como es el tema de las piezas para WhatsApp, para las distintas mensajerías, para que puedan llegar a toda la población que quizá no está muy pendiente de las redes, que también sucede. Y también lo que hacemos, por último, que no por eso es menos importante, son las capacitaciones focalizadas, que están dirigidas a referentes de distintas organizaciones. Es también lo que estamos haciendo ahora con ustedes, la idea de siempre llegar a toda la población migrante de distintas maneras. Bueno, a ver, en contexto pandemia no pudimos hacer mucho de territorialidad, estamos como recién iniciándonos de nuevo, reiniciándonos este año con eso, con los protocolos pertinentes, pero bueno, siempre consideramos que las capacitaciones focalizadas lo que tienen es una capacidad de replicar la información que nosotros estamos dando, que es súper importante también para el mensaje que transmitimos. Como bien comentaban ustedes antes, lo que estamos difundiendo desde el año pasado, que es cuando entró en vigencia el artículo 10, es el Código Electoral de la Ciudad. El Código Electoral de la Ciudad fue sancionado en el 2018, pero en el 2020 entró en vigencia el artículo 10, que lo que establece es la incorporación automática de las personas migrantes que viven en la ciudad y que cumplen ciertos requisitos. Cuando decimos automático, siempre como que se genera esto de que estamos hablando. Estamos hablando de que no tienen que hacer ningún tipo de trámite, cosa que sí sucedía antes. Y para poder ingresar a este registro tienen que cumplir, entonces, tener DNI extranjero, residencia permanente, domicilio en la ciudad, y a partir de los 16 años cumplidos pueden estar dentro de este registro de electoras extranjeros, electores extranjeros residentes, y pueden efectivamente votar. Cuando nosotros comentamos esto de los requisitos, nos parece que lo más visual, como lo que pueda llegar más a entender, o sea, de qué estamos hablando, es directamente mirar, que el migrante mire su DNI. O sea, en su DNI están todos los requisitos que recién mencionaba. Bien, en el frente de su DNI lo que ustedes van a ver primero, bueno, es el DNI que emite Migraciones y RENAPER, que dice que es extranjero, o sea, lo que comentaba antes, tener un DNI extranjero. Para poder ver efectivamente si se cumple con la edad, esto a partir de 16 años, lo que hay que ver es efectivamente la fecha de nacimiento y calcular a ver si efectivamente pueden estar dentro de los requisitos. Esto es en el frente. En el dorso del DNI tenemos los otros requisitos, que es el tipo de residencia, en este caso tiene que ser residencia permanente, y también que ahí figure el domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco en cuanto a los cargos. Sí, en algún momento, bueno, entre la presentación y todo se habló de los cargos locales, que son el jefe o jefa de gobierno y el vicejefe o vicejefa de gobierno, que son quienes implementan las políticas públicas. También digamos que este cargo es conocido como gobernador, gobernadora o alcalde o alcaldesa, ¿sí? Para que podamos hacer, digamos, comparar en términos de tareas que cumplen este cargo del jefe de gobierno. Los legisladores y las legisladoras, que son quienes promueven y sancionan las leyes. Un ejemplo de esto es el Código Electoral, que fue, digamos, sancionado en la legislatura porteña. Y por último, los miembros de la Junta Comunal, que son el primer contacto que tenemos, el contacto más cercano y el más directo que podemos llegar a tener como ciudadanos o convivientes de una comuna, ¿sí? ¿Qué hacen los miembros de la Junta Comunal? Tienen injerencia en el espacio público, ¿sí? En el arbolado, en los espacios verdes, en el mantenimiento de las veredas, en el asfalto, y en todas las comunas, en la ciudad de Buenos Aires tiene 15 comunas, todas las comunas tienen una sede comunal a la que nos podemos acercar. Ahora, ¿por qué la importancia de votar? ¿Sí? Si bien acabo de decir que, bueno,
estaba hablando de los cargos, de las tareas que hacen, digamos en este caso, el jefe o jefe de gobierno, los legisladores con la sanción del Código Electoral, o incluso el más cercano, que son los miembros de la Junta Comunal, ¿sí? Que son a quienes le podemos hacer un primer reclamo frente a cualquier falla. Digamos que sobra decir, ¿no? ¿Sí? Y también entendiendo la autonomía de la ciudad, que tiene sus propias instituciones, que toma sus propias decisiones en cuanto a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, ¿sí? En una ciudad en la que vivimos todos y todas, argentinos, argentinas, migrantes, digamos que la importancia de votar acá, más que nada en toda la presentación, ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Esto digamos que es para cerrar un poco de hacernos parte de la ciudad en la que estamos viviendo hace 1, 2, 3, 10 o 20 años. También es como nuestro lugar para dejar nuestra voz, ¿no? Más o menos. Ahora, ¿qué se vota en el 2021? Este año son las elecciones legislativas. ¿Sí? La banca está compuesta por 60 legisladores y legisladoras. Cada 2 años elegimos la mitad, es decir, elegimos 30 legisladores que van a tener este cargo por 4 años y en los siguientes 2 años se renueva la otra mitad. Vuelvo y repito, los legisladores son quienes dictan las leyes, hacen efectivos los derechos y deberes y las garantías de la ciudadanía, y siempre voy a poner como ejemplo en este caso el Código Electoral porque es el que en este caso digamos que nos beneficia de forma inmediata con los requisitos de la votación. Si bien Andrea inicialmente dijo sobre el cambio de ley, que antes tocaba hacer una inscripción y eso, digamos que fue un avance bastante significativo, y de eso nos damos cuenta cuando hablamos del padrón provisorio. ¿Sí? Este año, digamos, desde que se sancionó el Código Electoral, recién este año va a ser el primer año que se pone en práctica todo lo que allí se sancionó, ¿sí? Empezó en vigencia el 1 de enero del 2020, pero empieza a ser efectivo este año que es electoral. Entonces ahí nos pudimos dar cuenta que somos 400.000 migrantes los que estamos incorporados al padrón provisorio. ¿Qué es el padrón provisorio? Ahí es donde vamos a encontrar nuestros datos, nombre, apellido, número de DNI y domicilio. ¿Sí? En este padrón no vamos a encontrar todavía la mesa de votación ni el lugar de votación. Eso se encuentra en el padrón definitivo que sale 30 días antes de las elecciones. Si se fijan en pantalla, tenemos la dirección, la URL de donde podemos fijarnos si aparecemos o no en el padrón. Quienes no lo hayan hecho, bueno, lo pueden aprovechar. Si tienen alguna duda, la podemos, digamos, de una vez solucionar no solucionar, pero sí darles una guía sobre lo que se debe hacer en caso de que cumplan los requisitos y no aparezcan en el padrón. Sí, en caso de que esto suceda, se solicita la corrección. Allí aparece un botón rojo que dice hacer, ¿cómo dice, André? Realizar reclamo. Realizar reclamo, ahí le hacemos clic y entramos, completamos unos datos, nos pide la foto del DNI por ambos lados para confirmar los datos que completamos, y bueno, ya digamos que el tribunal es el que se encarga de incorporar quienes no estén incorporados hasta el día de hoy. Vuelvo y repito, es el primer año que esto va a ser, digamos, está en práctica, por lo que mucha gente todavía no puede aparecer o no. Eso también nos damos cuenta de esto por la cantidad de días que estuvo habilitado el padrón. Generalmente son 15 días nomás los que está habilitado. Este año la habilitación fue durante un mes. Entonces, para poder ir viendo qué faltaba o qué no. Y bueno, la invitación es esa, buscarnos en el padrón, que si estamos, bueno, estar pendientes cuando salga el padrón definitivo para saber dónde vamos a votar. Y quienes no aparezcan, hacer el respectivo reclamo. Finalmente, en la pantalla van a poder ver nuestros contactos, tanto en la página web como nuestro correo. En la página web está en la sección de preguntas frecuentes. También hay un botón que los lleva directamente al padrón, por si no lo llegan a encontrar.
fácil, ponen en Google el nombre del programa y bueno, tienen toda la información allí correspondiente. Con esto cerramos y bueno, sí, damos inicio, no sé, a preguntas, si de pronto quedó algo que no haya quedado muy claro. Gracias, Lorena, Andrea, por la exposición. Allí Gabriel Bastida, periodista venezolano, amigo, nos da el consejo que leímos un poco tarde de cómo agrandar la presentación, pero bueno, creo que se leyó bastante bien. Recogimos algunas preguntas que se fueron respondiendo a lo largo de las exposiciones, como por ejemplo dónde consultar si aparece o no en el padrón electoral. Yo creo que esa ya estaría respondida. Yo los invito a los espectadores a plantear alguna otra pregunta que tengan. Lo mismo si Oscar o Leandro tienen alguna. Yo fui anotando un par, además digamos, como migrante también a mí me afectan. Y una de ellas tiene que ver con cuando las personas están en el trámite para la residencia permanente, ¿no? En mi caso, es anecdótico, ¿no? Pero para tener un caso que sea así, yo estoy haciendo la residencia permanente, o sea, el DNI permanente, está en trámite, salió la resolución, pero yo todavía no tengo el documento en físico. Antes del 31 de marzo quizá lo tenga, quizá no. Eso me incluye a mí. O sea, cuando ya está la resolución, ¿se incluye automáticamente al padrón o hace falta que se emita por RENAPER el documento para estar efectivamente dentro del padrón para este año? Bien, sí, Jesús, efectivamente tiene que estar vigente esta residencia permanente para que en la confección de este padrón que explicaba recién Lore puedas estar dentro. Así que si tienen en trámite, que también veo que ahí surgió otra pregunta muy parecida, muy similar a la tuya en el chat, estando en trámite no van a estar dentro de este padrón. Pero justamente también, como comentaba recién Lore, para hacer el reclamo piden una imagen del DNI, el DNI efectivamente tiene que tener residencia permanente, o sea que tiene que estar vigente. De todas maneras, me parece importante transmitir que en el caso de que no puedan ingresar para las elecciones de este año, de 2021, será para las siguientes, no es que es una apertura exclusiva de este año, sino que serán para las elecciones siguientes si no llegan a tener resuelta la residencia permanente, como bien decís. Andrea, bueno, Lorena, cualquiera de las dos, una duda que nos llega constantemente a las redes de la embajada es desde qué momento, o sea, cuál es el último corte y si ya esto es definitivo o va a haber un nuevo corte. Es decir, creo que esto pudiera guiar a muchas personas que de manera individual puedan salir de la duda. Es decir, toda persona que, por darte una fecha, en febrero de este año ya tenía su DNI permanente, bueno, está dentro de corte. ¿Va a haber un nuevo corte, una actualización de personas que puedan votar o ya el que está? Y el que está, en dado caso que este sea la situación, bueno, ¿cuál fue, a partir de qué mes o de qué mes hacia atrás las personas tienen derecho al voto? Bien, el padrón provisorio se confecciona 170 días antes de la fecha de elección. Como bien decía recién Lore, esto fue una apertura extraordinaria que realizó el Tribunal Superior de Justicia, que es quien confecciona el padrón a través de convenios con RENAPER y Migraciones. Entonces, claro, lo que nos sucedió este año, como esto del primer año que sucede esta incorporación, que como bien decía también Lore, son 400.000 migrantes que ya están dentro de este registro, sucedió esta apertura que para nosotros fue como, en términos de difusión, fue súper importante para efectivamente también corroborar esto que también comentabas vos, a ver, en términos de cómo viene la inclusión de las personas que ya estaban antes y las que ahora ya tienen vigencia con sus requisitos. Según el Código Electoral, 170 días antes tiene que habilitarse el padrón provisorio por 15 días de corrido, así que entendemos que va a haber una nueva apertura del padrón provisorio, lo que nos ocurre invitarlos a todas y todos ustedes, que estén también atentos a nuestra web y a nuestras redes, que nosotros en cuanto tenemos este tipo de información somos quienes estamos ahí actualizando y generando material para que la gente sepa efectivamente si pueden corroborar esto y verificar si están dentro o no del padrón. Por lo pronto, en lo que implica a marzo, que es este año con esta apertura extraordinaria, si en el caso de que no tengan vigentes los requisitos, no sería la consulta algo que uno pueda comentar como un paso a seguir, sino efectivamente si vuelve a abrirse el padrón provisorio, ahí sí, ya tienen
requisitos vigentes, ¿no? Claro. Y otra consulta, las personas que con DNI permanente realizaron el cambio de residencia y le llega, es decir, personas que, no sé, vivían quizás en la provincia de Buenos Aires, realizaron con su DNI permanente cambio de residencia a la ciudad de Buenos Aires, ya estaban permanentes, pero este cambio también va dentro del corte o automáticamente ya al llegarle su DNI en ciudad, votan en ciudad. Entiendo que estás diciendo cambio de domicilio, o sea, como tienen residencia permanente y cambiaron el domicilio en la ciudad, bien. Bueno, justamente si el día de hoy tienen el DNI con domicilio en la ciudad y no figura en el padrón en esta consulta que estamos comentando de marzo, esta consulta extraordinaria, efectivamente pueden cargar este reclamo, pueden hacerlo, pueden realizar el reclamo pertinente. Aparte, otra cosa que también es importante comentar, cuando uno hace cambio de domicilio, es un cambio que es declarativo, o sea, no implica ningún tipo de documentación que uno tenga que llevar al registro civil, sino que uno declara que va a cambiar de domicilio y en 20 días hábiles más o menos ya recibe su DNI. Está bien comentar esto porque también sabemos que son tiempos muy cortos con respecto a los tiempos de regularización migratoria, que sí tienen como una dilatación de tiempo mucho más mayor, ¿no? Pero en el caso del cambio de domicilio no es tanto. Andrea, allí Gabriel Bastida justo hacía la misma pregunta, ¿no? Tiene desde el 5 de marzo la disposición del DNI permanente, de la residencia permanente, pero el documento físico no le llegó. ¿Depende su inclusión de la llegada del documento? Pregunta. Exactamente. Sí, depende por esto que comentábamos recién de que tienen que cargar imagen del DNI cuando realiza el reclamo. Entonces, cuando uno pone realizar reclamo le aparecen distintos datos, también pregunta por qué está haciendo el reclamo. Y debajo aparece el botoncito de cargar la foto, la imagen del DNI, así que sí. Claro, es requisito indispensable el documento en físico. Y Andrea, Lorena, quizá yéndonos un poco el tema de lo que tiene que ver con el empadronamiento, pero siguiendo en la tónica de la participación política. ¿Está previsto dentro de esta misma legislación la participación de migrantes en figura, por ejemplo, de fiscales partidarios o de autoridades de mesa? El año pasado, 2019, hubo algunos casos polémicos donde se decía que extranjeros estaban fiscalizando las elecciones, algunas denuncias por redes sociales. Esto tiene, digamos, en esta reforma del código, ¿está previsto algo respecto a la fiscalización y las autoridades de mesa? Sí, pueden ser convocados, como también fueron convocados cuando estaba la ley anterior, autoridades de mesa eran migrantes, y en el caso de los fiscales también pueden ser dentro de la mesa que le toca votar. O sea, es una cuestión partidaria eso, pero lo que implica las autoridades de mesa, sí. El Código Electoral también se expresa al respecto. O sea, pueden ser convocados al igual que los argentinos, argentinas. Buenísimo. Bueno, me parece que no estarían quedando más preguntas. Sí, Jesús, no, y hablaste de la presencia en las mesas como fiscales y como candidatos, es decir, candidatos, ¿cuándo podremos contar o qué condiciones, requisitos se necesitan para contar con un representante de la comunidad venezolana en la legislatura o en alguna de las comunas? Bueno, no pueden presentarse para cargos. La población migrante aún no está establecido eso por ley, pero sí hay proyectos para que esto pueda modificarse. Hoy en día no pueden presentarse para cargos. Y hay proyectos con trámite en la legislatura. Así es. Perdón, Andrea, Lorena, los trámites son para nacionalizados, obviamente, o sea, que tengan la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Claro, las únicas personas que se pueden postular para ser elegidos en este momento tienen que ser nacionalizados, naturalizados o por opción, pero tienen que ser nacionalizados. Claro. Y tienen que cumplir, o sea, aparte de eso, tienen que cumplir otros requisitos, como, no sé, hay uno que es 4 años después de la nacionalización. Entonces, ahora... 4 años para ser diputado de la ciudad, quizá para comuna, para junta comunal, para comuna no 2. sé. Para comuna 2. Ok, perfecto. Pero hay proyectos de ley por el Defensoría del Pueblo.
Buenísimo. Bueno, y para cerrar, Andrea, Lorena, ¿tienen previstos el gobierno de la ciudad seguir con algunas exposiciones, capacitaciones, en el caso seguramente de Oscar y de la representación de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina? Les va a ser muy útil, ¿no? Porque seguramente van a tener que bajar esa información a toda la comunidad venezolana. ¿Tienen algunos operativos previstos en los próximos días, próximos meses sobre esto? Sí, la verdad que nosotros siempre estamos como pendientes, como comentaba al comienzo, de lo que hacemos dentro del programa. En lo que son operativos territoriales, el día de hoy estamos siendo parte de lo que son los operativos del gobierno de la ciudad, del Estado en tu barrio ciudad, todas las semanas, estamos de martes a viernes, también lo pueden ver en las redes, la información sobre los lugares donde estamos. Y a su vez también, como comentaba al comienzo, con las capacitaciones focalizadas, seguimos realizando este tipo de encuentros, virtuales o presenciales, dependiendo de cómo vamos coordinando, pero la realidad es que siempre estamos dispuestas para seguir difundiendo los derechos políticos de la población migrante. También tenemos materiales físicos que vamos también repartiendo, o sea, vamos como con distintas variantes. La idea siempre es llegar de la mejor manera y sí, o sea, lo que ustedes consideren que podamos seguir realizando, estamos acá disponibles para hacerlo, para toda la población. Le hago una última pregunta antes de terminar. Pregunta a Oscar Pinto, que está preocupado por cuál es la multa por no votar. ¿Se aplica la multa por no votar a la población migrante? Sí. No, Oscar Pinto, no hay multa no hay sanción. No hay sanción para la población migrante, también se expresa al respecto del Código Electoral. No hay sanción para la población migrante que no emita el voto. Muy bien. Bueno, Andrea, Lorena, muchas gracias, Leandro, Oscar, por su participación, por su tiempo. Creo que fue bastante claro y creo que queda también un canal de comunicación a partir de ahora abierto para promover nuevas capacitaciones con, en este caso, la comunidad migrante venezolana, pero seguramente con el resto de comunidades que comparten en la ciudad. Así que les agradezco nuevamente su tiempo y seguramente cuando haya novedades las volveremos a convocar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.